Hola, muy a todos, guapísimos. Perdón por hablar tan despacio. Lo que pasa es que mi familia está durmiendo, pero sentí la urgencia de 1 de la mañana de grabar un video de Spinetta, porque no he hecho ningún video de Spinetta y no he hecho ningún video en meses. Em, Así que aquí estoy, hablando de los discos de Spinetta desde Almendra hasta 18 del Sol. Como en la primera década de su carrera más o menos. ¿Por qué? Porque amo a Spinetta y me parece interesante hacer una tier list sobre él, me parece divertido en primer lugar. Las tier lists son algo que me parece muy divertido y creo que cuando no se me ocurra qué hacer en el canal, como en estos últimos meses, que no he hecho absolutamente nada, voy a hacer una tier list. Y esta es la primer tier list y es de Spinetta. Así que, comencemos. Voy a intentar ser lo más objetivo posible. No va a ser una tier list como de mis discos favoritos, sino de los discos que creo que fueron como más consagratorios de Spinetta como un genio artístico. Y voy a dar mis argumentos para fundamentar mis opiniones. Obviamente no es la verdad absoluta, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta esta, pero sí estoy muy convencido de que los discos que voy a valorar alto son discos increíbles, porque Spinetta es un músico increíble en general y en los 70 es la década donde más muestra eso. Así que, sin más dilatación, vamos a la tier list. Primer disco de la tier list, el debut de Almendra. A ver, ya, lo voy a poner acá por mientras. El debut de Almendra es un disco que es muy loco porque es el primer disco que hizo Spinetta en toda su carrera y parece que llevará ya tiempo estructurando álbumes, tiempo creando una propuesta musical, tiempo, muchísimo tiempo tocando Almendra, que sí, bueno, igual lleva tiempo, pero es impresionante que un álbum debut tenga una propuesta tan formada, tan pulida, acoplada, tan creativa, tan distintiva. Tú escuchas un tema de este disco y dices, esta es Almendra. Escuchas canciones de otras bandas y dices, esto es muy Almendra, porque tiene un sonido muy característico. Em, Porque mezcla muchas cosas. Es un disco que en primer lugar tiene bastante rock psicodélico, ¿no? Tiene un tema de 9 minutos de rock psicodélico, em, medio folquero. Tiene un tema tipo Doors, Ana no duerme. Em, Tiene estos momentos más de folk contemporáneo, como el tema de El niño dormido, el de Mushasha, y tiene influencias yaceras así en muchos temas, la batería, la línea de batería, la línea de bajo, es como cómo se mueve la banda, la dinámica que tiene Almendra como banda es una dinámica espectacular y que se nota que los tipos se nutrían mucho de géneros como con más expresividad instrumental, como el jazz, el blues. Em, y todo esto en un momento en que el rock en español estaba absolutamente en pañales. Es un proyecto totalmente adelantado a lo que muchas bandas harían a nivel sofisticación más adelante. Es un disco sellado al vacío, como dicen algunos, no sobra absolutamente nada. Todas las canciones tienen algo que decir. Em, Creo que lo más criticable del disco quizás sea Color Humano, que a alguna gente se le hace un poco larga, pero el solo de guitarra increíble que tiene, la repetición, la atmósfera que va formando, la letra, el corte, somos seres humanos. Em, Otra cosa, el, las voces, cómo juegan con las voces de Almendra. Spinetta en este disco canta de forma muy distinta como lo veríamos cantar más adelante. Em,
pero canta de forma muy bella, igual que los otros miembros. Creo que del Guercio canta, si no me equivoco, Molinari creo que canta también. Y la forma en la que juntan las voces, las canciones, creo que hay canciones cantadas no por Spinetta en este disco, no sé cuál exactamente, díganme en los comentarios. Es un disco perfecto. No se le puede sacar nada. Tiene una mezcla así muy única de folk, elementos yaceros, elementos psicodélicos, elementos rockeros, elementos tanqueros. El último tema es como un tema de chamber folk, así. Em, Súper sofisticado, súper musicalmente prudente. Tiene un tema que adelanta como al progressive folk, o está muy al día con cómo iba surgiendo el género, que es A estos hombres tristes. Nada que decir. Es obviamente una de las mejores cosas que hizo Spinetta en su carrera, una de las mejores cosas nacidas de la música latinoamericana de los 70 como mínimo. Em, Obra maestra, absoluta, totalmente. La parte 2, Almendra 2, el segundo homónimo. Un disco bastante distinto. Se nota que la cohesión artística que tenían en el primer disco no la tienen acá. Quieren hacer otra cosa, muy distinta. El primer disco de Almendra tenía su identidad así, muy puesta. Y este disco también la tiene, pero va hacia más lados, dispara hacia muchas partes. Y creo que es algo que le hace bien al disco para ser esta cosa gigante que es una experiencia. Almendra 2 como algo personal, yo daba largas caminatas escuchando este disco en mi etapa de conocer a Spinetta, eh, y se disfrutaba muchísimo. Es un viaje. En este disco muestran lo bien pulidos que están como banda. Creo que el apartado del groove, así un tema como Aire de Amor, es espectacular el groove de esa canción. Un tema como Toma el tren hacia el sur, la sección instrumental machacadora, espectacular. Em, ¿Qué otro tema por ahí? Rutas Argentinas. El poder de esa canción, blues rockero así. Pule mucho el lado blues rock en este disco. Por lo general sale espectacular. Es como más o menos de las mejores cosas que hay en este disco. Em, y pulen mucho el lado del rock psicodélico. También este es un disco bastante más rockero que Almendra 1. Em, no sé, un tema como Agnus Dei, la sección instrumental voladora de mente de ese disco, como parte como una canción con una melodía preciosa, con una letra muy interesante, con esos sonidos de los Sgt. Pepper, y después hace un cambio radical, así, con una atmósfera densa. ¡Ay! Como entra esa guitarra, como entra esa guitarra espectacular, y como que te penetra el pecho, es impresionante. Definitivamente, no sé quién toca esa guitarra, no sé si es el flaco, creo que no, pero definitivamente de los mejores solos de guitarra que uno puede encontrar en los discos que van a estar en esta tier list. Es impresionante y cómo va mutando Agnus Dei. Creo que es como top 5 temas de Almendra. Creo que el mejor tema del disco, junto con Los Elefantes probablemente, que es otro tema de rock psicodélico. Esta vez como un poquito más folquero, un poquito más acotado, con una letra increíble también. Eh, Spinetta en este disco como que va agarrando un poquito más su estilo vocal más característico, ¿no? Y eso lo hace muy bien al disco. También hay más temas cantados por otros miembros de la banda. Suele funcionar bastante bien. Creo que la primera mitad de este disco es genial. Es así como muy difícil de criticar. Recordando, hay como... No recuerdo nada de la primera mitad que sea como tirador de abajo para el disco. Temas mejores que otros. No sé, por ejemplo, el tema que hice
compañero, toma mi fusil. Ese como que es un tema más regular, pero sigue siendo un tema con una linda melodía, bien cantado, bien tocado. Pero hay muchas cosas en este disco, especialmente algunas aproximaciones así también que buscan como lo más psicodélico, como este tema Parvas, Parvas, que se alarga mucho. Es... no, Parvas no es un temazo para nada. Creo que muestra que es una banda que sabe tocar bien, pero aunque sepas tocar bien necesitas unos buenos motivos para alargar, ¿no? Y le pasa harto a la segunda mitad del disco eso. A pesar de que tienen Para ir, una canción tan hermosa, pero tan hermosa de folk psicodélico. em, Termina bastante bien el disco con ese último tema, ni a palo tan bueno como el tema que inicia. No es de los mejores del disco, Las Cúpulas, pero tiene un guitarreo bastante incendiario. Em, no sé, creo que es la segunda mitad de este disco. Es tan largo que no me puedo acordar mucho los nombres de las canciones. Pero si lo escuchas, la segunda mitad como que se va cayendo un poco y dices, quiero que lleguen los elefantes pronto. Tiene Carmen también, que es un tema como... mm, mm. Tiene el tema de... em, ella ha venido a visitar la ciudad, que también... como que si estuvieran en otro disco así como temas medio de relleno pasarían piola, pero es un disco muy largo como para meter esos temas. Entonces creo que eso tira bastante para abajo el disco, sumado a que tiene un sonido claramente como más cepelinero, menos propio de Almendra. em, Como que sí, arman su identidad, pero se nota que no están mezclando tantas cosas, están siendo como más directos así, están explorando más y de repente les sale mejor, de repente les sale peor. Em, Como dije, es un disco demasiado largo, que es lo que le da su aura también, ¿no? Creo que funciona muy bien como pieza grande, así, como que su identidad está bien construida, pero tiene muchos temas que no están al nivel. Eso es lo que pasa con este disco. Creo que me largué mucho hablando de él. Mm, Va como entre acá y acá. Ni a palo está al nivel de lo mejor de Spinetta en la década. Em, Tiene puntos muy altos, se puede hacer tedioso. Acá, ahí lo voy a dejar. Es un muy buen disco, pero estamos hablando de Spinetta. Y Spinetta nos tiene acostumbrado a un nivel que ahí vamos a ir viendo en la tier list. Ya. Tercer disco de la tier list. Spinetta y Spinetta ¿no? Ya. Este es un disco muy polémico. Es como de los discos más odiados que la gente usa para tirar para abajo como un no disco, un disco que nunca debió existir, que no de ninguna forma es el primer disco solista de Spinetta, que sí lo es, lo siento, pero sí lo es. Y creo que no hay mucho que lamentar, la verdad, porque es un disco muy lindo. Mi opinión impopular sobre la discografía de Spinetta es que, sin ser una voladura de cabeza, este disco no es para nada el desastre que la gente dice. ¿Qué es este disco? Es un disco más a lo mínimo, un disco un poquito más personal, más tirado al folk contemporáneo. Descalza camina, em, tiene algo de folk psicodélico también. em, en el tema ese donde toca la flauta Miguel Abuelo, Dame Dame Pan, sí, así se llama. No sé, tiene unos momentos muy lindos, como Vamos al Bosque Nena, un tema hermoso, precioso. Después está el lado más blues rockero, ¿no? Con Castillo de Piedras o medio heavy psychero así, bien pesado. Está Papo en este disco, toca bastante bien los temas más pesados. Y creo que son como lo peorcito del disco. Sí, creo que los temas folk son muy preciosos. Los temas blues rockeros son buenos, no están tan a nivel.
Alteración del tiempo es como un tema de rock psicodélico, así como una cortinita que no vale la pena criticarla mucho, ¿sí? Pero tampoco aporta demasiado al disco. Em, Era de tontos, como un tema me. em, Estoy intentando acordarme temas. Este disco es más como una experiencia, como que si lo separas, no vas a sacar demasiados temazos impresionantes así. Pero siento que pasa parecido. Es como un mini Almendrados en ese sentido. En el sentido de que es un disco con una identidad muy propia, que gana estando juntos, pero que tiene ciertas cositas que lo bajan, como esos temas blues rockeros, ¿no? Pero el lado folk es bastante precioso. Estrella, em, o sea, la búsqueda de la estrella o estrella, no sé cuál es cuál, pero el que es instrumental se llama ese, muy lindo, le da mucha atmósfera al disco. Y el otro tema en el que Spinetta toca el piano es una preciosura, es hermoso. Lo que estoy intentando decir es que, si bien es un disco que no está como en un nivel enorme con sus puntos altos, los puntos más bajos son como unos temas de blues rock así, ok, y algún otro interludio así, el último tema eh, es un chiste nomás. Em, y se nota que el flaco estaba autodescubriéndose, como que te da esa sensación, y eso hace que sea como un disco muy cálido, muy cómodo de escuchar, muy disfrutable. Su creatividad no es tan alta, pero pasa como agua. Es un disco que pasa muy rápido y eso le da puntos. Creo que no tiene ni a palo puntos tan altos como Almendra 2, pero es más agradable, pasa como agua. Es un disco muy lindo. Lo pongo al mismo nivel de Almendra 2. Un pelín por debajo quizás porque Almendra 2 tiene Andus Day, tiene a los elefantes, tiene Sube al tren, tiene rutas argentinas, tiene Para ir. Pinetalandia tiene unos temas hermosos también, pero un pelín por debajo, ¿no? Y aquí entramos a la época donde Spinetta se transforma en... Eh, sin un joder, yo creo que puede ser considerado desde aquí como el mejor artista de la historia del rock en español, así, de cabeza, así, como nadie se le compara, ni García ni Cerati, por más que me gusten quizás más que Spinetta, ni, no sé, ni los Jaivas, ni los Redondos, ni, no sé, Bumburi, nadie. Aquí tiene un ascenso meteórico. Y ese ascenso meteórico llega con Pescado, Desatormentándonos de Pescado Rabioso. ¿Qué es este disco? Es un disco que gira en torno al rock psicodélico, al blues rock, heavy psych. Parte en primer lugar con Blues de Chris, un tema así como medio glamero, así blues rockero, machacador. Aquí Spinetta canta como con una tirria así, tiene una identidad muy propia Spinetta vocalmente en este disco. Increíble cómo Spinetta se va descubriendo vocalmente a través de los discos. Y me parece que este disco es perfectamente retroalimentado por el estilo de canto de Spinetta, que tiene en Pescado 2 queda un poco de este estilo, pero es muy propio de Desatormentándonos. Es un power trio el que toca en este disco, una banda afiladísima, con una química espectacular. Son solo 3 músicos, obviamente hay unos overdubs, hay un juego psicodélico, un juego sonoro de pedales de Spinetta, que es exquisito. Es exquisito lo que hace en temas como el jardinero, en el final del tema, cuando se alarga así, que no es el mejor tema del disco para nada, pero se aprecia ver a Spinetta jugando con pedales así, bastante en este disco. Es maravilloso, es increíble lo que hace Spinetta a nivel como guitarrista de este disco. Aquí Spinetta pasa de ser un guitarrista bien identitario, que
canalizaba sus canciones a través de la guitarra a ser un guitarrista ya con un nivel interpretativo, expresivo en su forma de tocar guitarra, perdón, de hacer riffs. El riff de Algo flota en la laguna, sin palabras. Esa canción la pones en un disco de Zeppelin y es top 5 canciones de la carrera de Zeppelin, top 10. Serpiente viaja por la sal, un tema de rock psicodélico, medio proguero, espectacular, delicioso. Una canción deliciosa con el teclado, las líneas debajo de este disco. Es una pena que no haya seguido el Bocón Frasino como bajista en Pescados. Creo que no sufre Pescado con León como bajista, pero en Bocón Frasino tiene una química con Black Amaya y con Spinetta. Te la encargo. ¿Qué detiene este disco de ser una obra maestra? Creo que ciertos... Este es un disco de temas largos, de pocos temas, pero largos. Y hay dos temas en particular que siento que sí, son temazos, pero al ser tan largos, si es un temazo un poco menor, le quita un poquito de espectacularidad al disco, ¿no? Que son para mí Dulce Tren Nocturno, que es un tema muy lindo de folk psicodélico, el único del disco, pero siento que se alarga demasiado. Es un tema totalmente disfrutable, pero considerando el trueno en una botella que es Blues de Chris, que es Serpiente, que es Algo flota en la laguna, se queda un poco corto, no está al nivel. Lo mismo pasa con El jardinero temprano amaneció, que es un temazo impresionante también, pero al ser tan largo, como que hay un mini valle ahí, como que parte así el disco, se duerme un poquito y después al final arremete con todo así. Como que esos tres temas son así de cabeza de lo mejor de la carrera del flaco. Este disco yo lo pongo acá. No estaría acá si le sacáramos esos dos temas que le bajan, porque quedaría muy corto. Y un disco corto, esa es una de sus ventajas. Y queda acá, un disco tremendamente creativo, tremendamente bien tocado, y un paso adelante increíble en la carrera de Spinetta, que luego sería mutado, iría mutando. Spinetta mutaba como loco en los 70, ¿no? Y acá tenemos Pescados, que se queda desadormentándonos en Pescados. Acá hay un hard rockeo así. Hay momentos muy rockeros en la segunda mitad, como Sombra de la Noche Oscura, como en los momentos más rockeros de Ámame Peter y Vi, los momentos más rockeros del Hola Pequeño Ser. Y lo hacen espectacularmente, como que invocan muy bien esa fuerza rockera, ¿no? Pero lo que pasa con este disco es que es una bomba. Pescado Rabioso está haciendo todo acá. Yendo más o menos canción por canción, hay bastante rock psicodélico. Un rock psicodélico espectacular. Está los primeros dos temas así increíbles. Está ese tema hermoso que es Madre Selva. ¿Y qué más hay? Hay algo muy interesante acá. Hay una mezcla como jarroquera, psicodélica, con rock progresivo. Hay mucho prog en este disco. Muchísimo prog. Está, como dije, Madre Selva. Está Hola Pequeño Ser. Está el Peter y Vi. Está Aguas Claras del Olimpo. Son temas sofisticados, bien tocados, no solo con química instrumental, sino muy cerebrales. Y eso es una de las cosas más espectaculares del disco. Y están estructurados, el disco está estructurado de forma que va haciendo camino hacia estos temas más largos, usando temas más cortos. Y
En la mitad hay varios temas largos y al último, al final, remata con Aguas Claras del Olimpo. Y me parece espectacular cómo te va recompensando con esos temas largos y épicos al final de como cada lado, ¿no? Al final de cada mitad. Pero otra cosa increíble es que los temas cortos son tan buenos como los temas largos. Em, tenemos y las guirnaldas, tema hermoso. Tenemos los dos primeros discos con temas, como dije. Tenemos un blues rock precioso, así ensalmado a nivel vocal. Spinetta está gritando en como al viento voy a ver. Tenemos el folk rock precioso que es ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó. Ustedes saben a qué tema me refiero, que es una canción hermosa. Y tenemos, sumando todo esto, es un disco muy excéntrico, con un misticismo, los tipos de curiosidades que tiene el disco, porque el disco abre con un beatbox, abre con un beatbox en 1972, 73. El disco tiene una improvisación preciosa antes de Credulidad, que es el tema folquero hermoso. Tiene como un tema como de órgano eclesiástico apocalíptico, que es un órgano y la voz de Spinetta, como que sirve como introducción a Aguas Claras del Olimpo. Tiene una parte donde el disco como que baja intensidad, se pone folquero, la cereza del zar. El otro tema ese folquero así precioso, acústico. Un disco que funciona por momentos, tiene su momento psicodélico, tiene así tipo Doors, tiene su momento proguero con una intensidad rockera potentísima, tiene su momento solemne al final con el tema cortito y Aguas Claras del Olimpo, que es una de las cosas más épicas que escribió Spinetta en su carrera. Es un disco perfecto, es otra de las obras maestras de Spinetta. Creo que no es tan legendario como el debut de Almendra, porque como que es una crítica un poco deshonesta, pero no es una crítica tan grande al final, que no tiene tanta identidad como el debut de Almendra. El debut de Almendra tiene una tridimensionalidad espectacular, es así como una biblia musical. Este disco es Pescado Rabioso mirando hacia bandas muy diferentes, mirando hacia Doors, mirando hacia, no sé, Deep Purple, mirando hacia Led Zeppelin, y haciéndolo todo perfectamente, pero mirando hacia allá, hacia el cabo, ¿no? A pesar de tener sus momentos spinettianos únicos, ¿no? Pero Almendra es un disco un pelín más único, eso es lo que quiero decir. Ambos son para mí discos de 10. Y llegamos al último disco del que voy a hablar hoy, porque se está haciendo muy larga la tierra. Este disco merece video aparte. Todos saben que dónde va a ir este disco en la tierra, ¿no? Artaud es el momento en que Spinetta se consagra no como uno de los mejores artistas de la historia del rock argentino, sino como también uno de los mejores artistas que parió la música rock así en su historia. Y no solo como eso, sino como uno de los tipos más sensibles que hizo música desde el siglo XX en adelante, hablando de la música popular. Como uno de los tipos que más supo trasladar su alma a la música. Como uno de los tipos que más supo trasladar una propuesta lírica a todo un disco, que tú lo escuchas y puedes dialogar con él, puedes sentirlo. Que más pudo condecir esa propuesta lírica con una música que va para todas partes, igual que Pescado 2, va hacia todas partes y no te das cuenta. No te das cuenta de todo lo que hace este disco. ¿Por qué? Porque tiene una cohesión que ya quisieron.
Este disco tiene la cohesión de un Remaining Light, que es otro disco que va para todas partes y no te das cuenta. Tiene la cohesión de un Low, que va para todas partes y no te das cuenta. Tiene la cohesión de un Dark Side of the Moon, que va para todas partes y no te das cuenta. Tiene la cohesión de un OK Computer tremendamente versátil y no te das cuenta por lo cohesivo que es. Tiene... Vamos aspecto por aspecto. Musicalmente, ¿qué es Artaud? Es un disco debatible a nivel géneros. Hay gente que lo llama un disco de art rock, que no lo es en ningún sentido. Hay gente que lo llama un disco de blues rock. Tiene blues rock, tiene Cementerio Club, una de las mejores canciones de la historia del blues rock. Tiene Superstición, tiene el último tema, tiene Bajan, canciones de blues rock, sí, algunas mezcladas con otras cositas por ahí. Tiene folk contemporáneo, tiene porr, tiene Cuida bien al niño, tiene... Lo que pasa con este disco es que tiene ese folk y después tiene ese folk deformado en canciones como La Sed Verdadera, como Star Hostel Idiota y como la propia cantata de Puentes Amarillos, que como sabemos es una de las cosas más únicas que pasan en la historia de la música. Es una de las cosas mejor compuestas en la historia de la música popular. Es como un tema de folk progresivo, no solo en sofisticación musical, sino en estructura. Bueno, ya se ha hablado muchísimo de esa canción, todos sabemos que es de lo mejor que pasó en la historia de la música. Y el tipo estructura todo eso de una forma narrativa, pero no es que narre la historia de un personaje, es como que narra un discurso filosófico. ¿Cuál es el discurso filosófico de Artaud? Mucha gente veo diciendo que Artaud no dice nada, no significa nada, son puras estupideces, cosas absurdas, o que está escrito para sonar bien fonéticamente, lo cual me parece como un poco ignorar la belleza de la escritura del flaco, que detrás de todas las cosas que parecen simple belleza poética hay un mensaje, hay un significado. Y lo que Artaud transmite, lo que el Faco quiere transmitir en Artaud, a mi parecer, se resume en el mensaje de Star Hostel Idiota, ¿no? No creas que ya no hay más tinieblas, solamente debes comprenderla. Es un disco que te invita a sumergirte en el temor. Es un disco que te invita a conocer la oscuridad del mundo. Cantata es una canción tremendamente oscura, narra cosas muy oscuras, muy tensas. Es una canción muy tensa. Y el disco tiene toda esa construcción de intensidad que parte apacible, va mostrando de la amargura de la vida, la amargura que siente uno, tanto existencial como interpersonal, en Cementerio Club, en Superstición, que es como una canción que le está pegando a la persona para que despierte. Como ese tema eres tú gritándole a una persona que se dé cuenta de las cosas que le están haciendo mal en la vida y que la persona no te toma en cuenta, y por eso tienes que seguirle hablando y hablando y hablando, y frustra, y después te das cuenta de que si es que alguien no quiere salvarse o no lo intenta por sí mismo, no vas a poder salvarlo tú, que es el mensaje de la sed verdadera, al fin y al cabo, ¿no? Eso de no soy yo solo te hablo desde acá. Esa tensión llega a su máximo punto, como dije, en Cantata, que es una narración con unas metáforas difíciles de descifrar. Yo las he descifrado y después se me han olvidado lo que significaban por lo abstracto que es. No me alcanza tanto la cabeza, lo siento. Y lo bello del disco es que detona después. Toda esa tensión se rompe, se desgarra en Bajan,
que es otra de las mejores canciones de la historia de la música, por la melodía que tiene, por la progresión de acordes, por la química instrumental, por la letra catártica, lacrimógena, que tú puedes derretirte escuchando esta canción si la escuchas en cierto momento, porque es una canción que te invita a sentir que ya, tranquilo, no todo es tensión, paciencia, ten paciencia, ten paciencia. Es una canción que te invita a darte cuenta de que en la vida necesitamos de la paciencia, es nuestra mejor amiga, porque hay cosas que no cambian de la noche a la mañana, y lo lindo es disfrutar de ese cambio, disfrutar de cada momento, no forzar las cosas. Es fascinante, hermosa, es una de las canciones más levantadoras de espíritu que he escuchado, francamente. Y después todo eso es como, bajan es como el llanto, y Starosta, el idiota, es como ya, cuando ya botaste todo y tienes que levantarte y racionalizar más, encontrar al idiota que hay dentro tuyo y determinarte a decir sí, voy a quemarlo para avanzar, voy a enfrentar la tiniebla. No puedo negar que hay tiniebla, no puedo negar que hay cosas incorrectas en el mundo y dentro de mí, pero hay que comprenderla, hay que enfrentarla, hay que darle la cara. Y al final todos podemos darle la cara porque dentro tenemos eso, dentro nuestro está la fuerza para hacerlo. Y el último tema es como una consolidación de todo y un empujoncito a seguir adelante, ¿no? Ya pasaste por todo este viaje emocional, filosófico, mental, y ahora tienes que levantarte y seguir con la vida, porque eso es lo que hay. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, ¿no? Tú ya hiciste todo este viaje dentro tuyo. El mundo sigue igual, sigue siendo igual. Tú eres el que tiene que llevar esta evolución. No puedes seguir escuchando al mundo que te dice las mismas mentiras de siempre. No puedes escucharlo con los mismos ojos. No tienes que dejar que las habladurías del mundo te atrapen. Eres más que eso. Y bueno, obviamente yo no puedo hacerle justicia a este disco líricamente, para nada. No soy lo suficientemente letrado. Esta es mi experiencia, esta es la experiencia que yo he sentido con el disco, que es algo muy personal, obviamente, ¿no? Pero creo que si un disco te puede hacer sentir algo así, algo hay ahí artísticamente que merece ser vanagloriado. Y bueno, musicalmente, como dije, va para todos lados. Probablemente todas las canciones de este disco son de las mejores cosas que ocurrieron en sus respectivos géneros. Como que Todas las hojas son del viento tiene una de las melodías más preciosas, de las letras más preciosas que escuchan una canción de folk. Cementerio Club tiene una oscuridad, una mala vibra impresionante. Starosta el idiota, ¿qué carajo es ese tema? ¿Qué carajo es ese tema? ¿Un tema de avant folk? No sé. Pero el momento psicodélico en que esas guitarras hermosas te levantan, es un disco del que se puede hablar todo el día. Yo obviamente no le voy a hacer justicia, es algo que se escapa de mis manos, es algo que no puedo analizar en esta tier list como corresponde. No estoy calificado, no estoy capacitado, pero si es que de algo estoy seguro es que Artaud es el mejor disco que hizo Spinetta en toda su carrera, y es el mejor disco de la música argentina probablemente. Es uno de los mejores discos, para mí es el mejor disco del rock en español. Todo esto, esta propuesta lírica de Spinetta tan consolidada, que ha influido a artistas en español por décadas,
Hay mucha gente queriendo copiar a Spinetta, hay mucha gente tomándolo de Spinetta y haciéndolo suyo y integrándolo y haciendo música espectacular. Cerati sacó una línea de guitarra de este disco y es tan espectacular esa línea de guitarra que la resignificó y la transformó en algo igual de increíble. Musicalmente es un disco que solo Spinetta pudo haber hecho, no hay nada igual a esto, la verdad, a esta colección de sonidos. Tiene una estructuración que... Hay gente que aplaude Remaining Light porque pasa de ser un disco rítmico a ser un disco oscuro, que es espectacular, no lo dudo, es mi disco favorito de todos los tiempos, Remaining Light. Pero Artaud va más allá incluso con su estructuración. Artaud se estructura musical y líricamente según un discurso filosófico que va evolucionando, va mutando, te lleva por un viaje, y no es que vaya de ser a ser. Es algo que no es tan simple para definirse de esa forma, pero es una estructuración, no diría matemáticamente calculada, pero mueves un mínimo alfilercito en este disco y te das cuenta de lo perfecto que es a nivel de estructura. Es como que es una cátedra en estructurar un disco. Como dije, es uno de los discos más influyentes de la música latinoamericana, de la música en español. O sea, por algo Spinetta es conocido como lo que es, porque su influencia es así de grande, porque el tipo hizo algo tan increíble que obvio que todos van a querer ser como él, ¿no? Es natural. Y considerando que un gran porcentaje de la música que se hace en el mundo es música en español, no nos olvidemos de esto. No agarremos esa visión tan tan anglocentrista, por así decirlo, tan eurocentrista, de que solamente la música en inglés es lo que importa y lo que vale y lo que es influyente. Recordemos que un enorme porcentaje de la música que se hace es música en español. Recordemos que Spinetta es probablemente el artista más influyente del rock en español. Como que no hay forma de negar que Artaud es uno de los discos más influyentes de la historia de la música de los 70 en adelante, ¿no? Como que sería un poquito ciego negar eso. Como que este disco es tan influyente como las cosas más increíbles que surgieron en el rock inglés, yo creo. Y eso lo hace uno de los mejores discos de la historia de la música para mí. Como que no hay comparación con cualquier otra cosa que se hizo en Argentina o en Chile o en donde quieras, ¿no? Como chileno, ojalá tuviéramos un disco así. Creo que lo único que se le acerca es las últimas composiciones de Violeta Barra, pero me estoy yendo a otro lado. Para mí es una de las mejores cosas que pasaron en la historia de la música, innegablemente, así al nivel de Dark Side of the Moon, de Revolver, de Hounds of Love, de Architecture and Morality, Ride the Lightning, todos esos discos que cambiaron la historia de la música. Artaud hizo eso porque cambió la música en español. Espero haber argumentado bien. Bueno, esto fue la primera parte de esta tier list de Spinetta. Espero que les hayan gustado mis argumentos, mis posiciones. En algún momento voy a continuar con el resto. Un gusto. Siempre es fascinante hablar de Spinetta. Adiós.